Hola, esta va a ser la clase número 12 de este curso de filosofía política y es continuación de la clase en la cual empezamos a ver el comunitarismo y más precisamente vimos cómo Sandel opone por un lado las intuiciones acerca de que hay obligaciones que no son dependientes del consentimiento y tampoco son obligaciones universales, sino que son relativas a una comunidad y a una inserción del individuo en un lugar particular de la sociedad, y que estas obligaciones, por no ser compatibles con un punto de vista imparcial, no podrían ser explicadas por las concepciones liberales. Por otra parte, vimos que el liberalismo defiende una concepción neutral de la función del Estado respecto de los valores de los individuos. Es decir, el Estado no debería promover ni defender una concepción particular de la virtud y de la vida buena. ¿Cómo se vinculan estos dos temas? Sandel los va a relacionar sosteniendo que los deberes especiales que tienen los individuos respecto de sus comunidades, deberes tales como el patriotismo y la defensa de la propia comunidad y de los individuos con los cuales uno tiene relaciones sociales particulares, estas obligaciones están relacionadas con virtudes de los individuos, es decir, es virtuoso ser un buen ciudadano, es virtuoso mantener ciertos vínculos con la comunidad y desarrollar una vida en la cual se comparta un sistema de valores completo, un sistema de valores robusto, y finalmente va a sostener también que el Estado mismo no puede ser neutral respecto de los valores comunitarios. Entonces, esta estrategia argumentativa de Sandel va a defender las obligaciones no universales, las obligaciones de lealtad para con la comunidad, para con la nación, para con los grupos respecto de los cuales los individuos tengan relaciones de pertenencia, relaciones que ayuden a conformar la identidad de los individuos. Estas obligaciones no son dependientes de la elección de los individuos, no son obligaciones consentidas, sino que vienen de fuera, de hecho vienen de la sociedad. Y en este sentido, esta propuesta es contraria al principio liberal de que cada quien elige sus fines de manera individual, que no vienen de afuera, que el yo, como dice Michael Sandel, es anterior a sus fines en una teoría liberal. El comunitarismo, entonces, en la propuesta de Sandel y en la de otros comunitaristas como por ejemplo Richard Taylor, es opuesto a esta idea de que el Estado tiene que ser neutral respecto de los intereses y los sistemas de valores de los individuos. De manera que estas dos ideas, la idea de que hay
obligaciones particulares relativas a comunidades, lo que Sandel llama obligaciones de lealtad. Y la idea de que el Estado no tiene que ser neutral respecto de concepciones de la vida buena y de la virtud. Estas dos ideas están vinculadas en la propuesta de Sandel. Vamos a ver cómo se vinculan entre sí. Y al mismo tiempo, estas dos ideas se oponen a elementos también vinculados entre sí del liberalismo, que consisten en el principio de neutralidad del Estado, por un lado, y por otro lado, en la concepción universal de los deberes de los individuos, universal en el sentido de que los deberes y derechos de los individuos son considerados desde un punto de vista imparcial, desde el punto de vista del observador ideal que no tendría preferencia o inclinación por los intereses de ningún individuo y de ningún grupo de individuos en particular. Vamos a ver entonces cómo Sandel presenta estos problemas y cómo los enfoca. ¿Cómo plantea Sandel lo que él llama las exigencias de la comunidad? Por un lado, él se da cuenta de que la concepción liberal es atractiva. ¿Por qué es atractiva? Es atractiva por su defensa muy fuerte de la libertad del individuo. En la concepción liberal no hay buenas razones para vincular especialmente a un individuo, a una comunidad o a un Estado. El individuo, podemos decirlo así, es ciudadano del mundo. Todos tienen los mismos derechos, que constituyen básicamente en el derecho a la libertad, a la extensión más amplia de libertades que solo encuentran su límite en el perjuicio a los demás y en las obligaciones que tiene el individuo con los demás que no están en tan buena situación. Estas obligaciones de ayudar las agregan algunas formas de liberalismo, entre ellas el utilitarismo y el liberalismo igualitario de Rawls, pero no la agregaría, por ejemplo, el libertarismo. Sin embargo, la idea de fondo es muy fuerte, es la de que el individuo es libre. Y esta libertad se extiende a la libertad de uno de participar o no en diferentes actividades. Puede elegir su profesión, puede elegir su familia, su pareja, su vivienda, su lugar de residencia. Y las obligaciones que Sandel sostiene que los individuos tienen con la comunidad política y que para Aristóteles estaban en el centro, eran constitutivas de la virtud del individuo, esas virtudes del ciudadano es muy difícil ubicarlas dentro de la teoría liberal, sea como virtudes o sea como deberes. Como vimos un poco en la clase pasada, los comunitaristas, entre ellos Michael Sandel, discutieron con los liberales. Básicamente estaban discutiendo con la teoría de Rawls. Discutieron esta idea de que el individuo es libre de elegirse a sí mismo, libre de elegir quién es. Sandel lo plantea como la diferencia entre que el individuo preceda a sus fines
o que el individuo preceda a lo que tiene por bien, o que la identidad del individuo dependa de esos fines como condición de posibilidad de su identidad moral. Estas son las dos opciones. Para el liberal, el yo es anterior e independiente de sus fines. El yo, el individuo, elige sus fines que pueden ser cualesquiera. Por el otro lado, para el comunitarista, no existe un yo fuera de una narración, de un contexto social, histórico, que por medio de la comunidad constituye, al menos en parte, la identidad del individuo. Las ataduras comunitarias, los vínculos comunitarios son necesarios porque son condición de posibilidad de la identidad del yo. Eso es lo que proponen los comunitaristas. Primero Richard Taylor y después su discípulo Michael Sandel y otros comunitaristas. Sin embargo, señala Sandel, esta idea de que el individuo está atado a su comunidad, de que el individuo no puede elegir, tiene un peligro, que es que estas ataduras comunitarias puedan ser opresivas. ¿Por qué? Porque podrían crear la obligación del individuo de reconocer las normas que definen a su comunidad, y en ese sentido él no podría elegir. No podría elegir, por ejemplo, dejar de ser parte de la comunidad. Si la comunidad es constitutiva de la identidad, entonces fuera de la comunidad el individuo se pierde a sí mismo. Una de las ideas de Richard Taylor es que la misma posibilidad de ser una persona moral, de tener valores morales, está determinada por esta pertenencia comunitaria. Entonces, esta idea del yo como atada a una comunidad y a valores comunitarios es peligrosa para la libertad. Uno de los comunitaristas que presentan esta idea de el individuo como enmarcado en una historia es Alasdair MacIntyre. Escribió un libro muy conocido, se llama Tras la virtud, en donde presenta lo que llama Sandel una concepción narrativa, según la cual vivimos nuestras vidas como parte de un relato, como parte de una narración. Y cuando uno se pregunta ¿quién es?, la respuesta a esa pregunta solo puede darse contestando antes ¿cuál es mi historia? ¿Cuáles son las historias de las que formo parte? Y estas narraciones, dice MacIntyre, tienen algo de teleológicas. Recordemos que Sandel explicó la teoría de la virtud aristotélica, según la cual los individuos y las acciones de los individuos, del mismo modo que las cosas, tienen un telos. Y Sandel explicaba con algunos ejemplos que las instituciones sociales tienen telos, tienen fines. Esta es la misma idea que le está atribuyendo aquí Sandel a MacIntyre. La idea de que no las instituciones en este caso, sino
lo que ocurre en las narraciones de las cuales los individuos forman parte tienen un propósito. Y ese propósito no es algo que venga establecido por una autoridad externa, sino que nuestras vidas tienen sentido, están insertas en historias en las cuales existen explicaciones teleológicas. Nuestras vidas se proyectan dentro de una historia hacia un futuro que sería nuestro futuro. Y esto quiere decir que cada quien encuentra su propia identidad dentro de una propia historia que tiene una dirección. Y esa dirección es un fin que el individuo tendría que encontrar. Dice Michael Sandel, vivir una vida es proseguir una andanza narrable que aspira a una cierta unidad o coherencia. Y dice también, la deliberación moral consiste más en interpretar la historia de mi vida que en ejercer mi voluntad. Lo que se ve acá es que la deliberación moral no es tanto una elección como una interpretación. En ese sentido se aleja de la idea liberal de la voluntad. Esa narración en la cual está inserta la vida de uno, tiene un sentido que uno tiene que descubrir en el devenir de esa historia. ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el trayecto que tengo que continuar? Es aquello que concuerde mejor con el desarrollo de la narración en la cual estoy inserta. Y esa narración no es completamente subjetiva. Está dentro de una historia colectiva. Esas historias entonces son más amplias que uno mismo. Son historias de las relaciones con los otros individuos y con el resto de la comunidad. MacIntyre también defiende una teoría de la virtud y según él es en estas narraciones intersubjetivas en las cuales están insertas los individuos, en donde los individuos conocen, aprenden y ejercen las virtudes que tienen. Entonces, el aspecto teleológico que señalaba Aristóteles aparece aquí también como un aspecto de la reflexión moral y está relacionado con la noción de ser parte de algo. Y ese ser parte de algo es ser parte de una historia con sentido. Piensa Sandel que cada individuo es portador de una identidad social particular. Todos son hijos o hijas de alguien, primos o tíos. Uno es ciudadano de esta o aquella ciudad. Forma parte de un gremio o de una profesión. Pertenece a un clan, a una tribu, a una nación. Entonces, la noción de bien está relacionada con la excelencia de cada uno en representar, en desempeñar esos papeles. El papel de hijo o hija, de ciudadano, de profesional, de la educación, de la salud, etc. Uno hereda el pasado de su familia, de su ciudad, de su tribu, de su nación. Y junto con esa herencia vienen también las deudas de esa comunidad
y los derechos de esa comunidad. Esa situación moral de la comunidad es un punto de partida moral. Eso le da al individuo un conjunto de vínculos, de obligaciones, de derechos morales que son particulares. No son universales e imparciales como los que veía el liberalismo. Entonces es claro que esta concepción narrativa choca con el individualismo, así dice Sandel. Porque para el individualista, recuérdese que el individualismo es la teoría de que todos los derechos son derechos de individuos, mientras que aquí aparecen derechos de comunidades. Para el individualismo, el yo se elige a sí mismo. Y cuando se elige a sí mismo, no tiene precondiciones acerca de lo que tiene que ser. El sistema de valores es, desde la posición kantiana, es autónomo. Uno elige sus valores, de lo cual, como habíamos visto, se sigue el principio de neutralidad del Estado para darle libertad a los individuos a elegir esos sistemas de valores. En cambio aquí, los valores están dados, vienen insertos en la historia de cada uno, que es una historia local y comunitaria. Entonces, en este nuevo concepto de individuo, en donde el individuo forma parte de una comunidad que tiene su propia identidad y puede traer sus propios derechos y sus propias deudas morales, el individuo queda, podemos decir, atrapado en esa narración. Y dentro de esa narración, uno podría adquirir la responsabilidad de una comunidad que tiene deudas morales. Por ejemplo, que como fue esclavista, ahora tiene la obligación de pedir perdón. Y lo mismo pasaría con el joven alemán, está citando a MacIntyre, que por haber nacido después del 45, cree que lo que los nazis le hicieron a los judíos no tiene relevancia moral en su relación con los contemporáneos judíos. MacIntyre ve en esta postura superficialidad moral, porque presupone, y estoy citando, que lo que cada uno es en sí mismo es separable de sus papeles y situaciones sociales e históricas. La idea entonces es que uno no puede desligarse de ese pasado. Eso sería deformar las relaciones presentes, dice MacIntyre. ¿Qué significaría deformar las relaciones presentes? Sería no identificarse a sí mismo como uno es, como parte de esa comunidad. Se pregunta Sandel cómo decidimos entre estas dos concepciones del yo. La concepción según la cual el yo es anterior a sus fines, concepción individualista, y la concepción según la cual el yo es posterior a sus fines, en el sentido de que los fines, los telos de las distintas situaciones en las cuales el individuo está inmerso, están dados por la pertenencia a una comunidad y por la participación en las diferentes narraciones. De las narraciones tienen características teleológicas y esas narraciones constituyen lo que el individuo es y además lo enmarcan en un sistema de responsabilidades individuales y colectivas. Para el liberal es muy difícil justificar que el individuo tenga deberes
que no sean universales. El deber universal es tratar a todos imparcialmente. No se justificaría tratar a las personas de la misma comunidad con preferencia a las personas de otras comunidades, porque, como ya vimos, donde nace uno es moralmente irrelevante, porque es algo que uno no elige. En cambio, para la visión comunitarista, donde nace uno es definitorio de la personalidad y es definitorio de la condición moral, del estatus moral del individuo, de cuáles son sus vínculos morales y cuáles son sus obligaciones. A Sandel le parece llamativo que para el liberal sea muy difícil justificar obligaciones políticas, porque el ciudadano medio, dice, no tendrá obligaciones especiales para sus conciudadanos más allá del deber universal y natural de no cometer injusticias. A esta posición, MacIntyre la considera una noción superficial de las obligaciones, porque no puede explicar las responsabilidades especiales que tenemos unos con otros en cuanto ciudadanos. Aquí parece haber, y esta es mi opinión personal, una petición de principio. Para el liberal no hay obligaciones específicas con los conciudadanos, porque los conciudadanos no son más que seres humanos que tienen universalmente los mismos derechos. El que sostiene la concepción narrativa dice esto es superficial porque no da cuenta de las obligaciones que tenemos para con nuestros conciudadanos. El liberal podría responder, efectivamente, no doy cuenta de ello porque no tengo que dar cuenta, porque no tenemos obligaciones especiales con nuestros conciudadanos, porque todos los seres humanos tienen la misma dignidad, como diría Kant. A continuación, Sandel da algunos ejemplos que son más difíciles de rebatir. Y es el ejemplo de las obligaciones que tenemos con nuestra familia. Tenemos obligaciones con nuestros hijos y no es porque los hayamos elegido, como lo muestra el hecho de que también tengamos obligación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los miembros de nuestra familia. Tenemos obligación de cuidar a nuestros padres cuando son ancianos, que no es una obligación que tengamos con los padres ancianos de otras personas. Pero además, sostiene la concepción narrativa, tenemos deberes no solo como miembros de una familia, sino como miembros de un pueblo, de una nación y como portadores de una historia y como ciudadanos de una república. Y esos vínculos, según la concepción narrativa, no se pueden dejar de lado, no puede uno elegir abandonarlos. Un liberal diría sin ningún problema, por supuesto que puedo abandonarlos. Yo no tengo ningún deber especial con este país en el que me tocó nacer, por lo tanto no tengo obligación de hacer el servicio militar, no tengo obligación de ir a la guerra o de defender a los miembros de mi nación con prioridad sobre otros. El patriotismo para un liberal no sería una virtud. Se pregunta Sandel cómo podemos elegir entre estas dos concepciones, y una de las maneras que encuentra él para aproximarse a la solución en este dilema es poner atención a lo que él llama las obligaciones de la solidaridad o de la adscripción, que son obligaciones que comprenden responsabilidades que tenemos no
ante seres racionales en cuanto tales, no ante los otros simplemente porque son seres racionales o porque son seres humanos o porque son personas morales que tienen dignidad moral, sino que son obligaciones especiales con aquellos con quienes compartimos una historia. Y la idea de Sandel es que para poder explicar estas obligaciones especiales, las obligaciones especiales que tenemos con nuestros conciudadanos y que tenemos con nuestro pueblo, para poder reconocer estas obligaciones de solidaridad no universales, sino que son obligaciones que tenemos con los miembros de aquellos grupos a los cuales pertenecemos o con los miembros de las comunidades a las cuales estamos adscritos. Estas obligaciones solo se pueden explicar desde la concepción narrativa y esta es una razón, según Sandel, para elegir la concepción narrativa. Y a continuación da algunos ejemplos de obligaciones relativas a comunidades a las que pertenecemos. Y el primer ejemplo es muy fuerte, muy intuitivo. Es el ejemplo de las obligaciones familiares. Dice, supongo que 2 niños se están ahogando y que a usted solo le da tiempo de salvar a uno. Uno es hijo suyo y el otro es hijo de un extraño. ¿Estaría mal que rescatase a su hijo? ¿Sería mejor echar una moneda al aire? Y contesta que la mayoría diría que no hay nada de malo en rescatar al propio hijo. De hecho, la mayoría de nosotros diríamos algo más fuerte. Diríamos que tenía la obligación de rescatar a su propio hijo antes que al otro. Y luego, si tiene tiempo, también tiene la obligación de rescatar al otro. ¿Cómo explicamos que tengamos responsabilidad especial con nuestros hijos y con nuestros padres? Este es el primer ejemplo y creo que es muy buen ejemplo, pero creo que es el único buen ejemplo. El segundo que da es el que llama la resistencia francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la resistencia francesa pilotearon bombarderos sobre la Francia ocupada por los nazis. Un día, un piloto de un bombardero ve al recibir las órdenes que el blanco era su pueblo natal y pide que se le retire la misión. Él está de acuerdo en que es necesario bombardear el pueblo, es decir, no es una cuestión de pacifismo. Sabe que si no lo hace él, otro bombardero realizará la tarea, pero lo que él piensa es que estaría mal que el bombardero fuese él. ¿Por qué? Porque es su pueblo natal. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la postura del piloto? ¿Tiene realmente una obligación de solidaridad local relativa a su comunidad? ¿O es nada más un prejuicio y tendría que adoptar la misma posición fuese o no fuese su pueblo natal? Es decir, bombardear si está de acuerdo con la guerra. Lo que no estaría justificado, si uno cree que es un prejuicio, es hacer una distinción. El otro caso es el que llama el rescate de los judíos etíopes. Hubo una hambruna en Etiopía a principios de los años 80 y muchas personas huyeron a Sudán, donde malvivían en campos de refugiados. Muchos de ellos eran judíos. En el 84, Israel llevó a cabo una operación para rescatar de esos campos de refugiados a los judíos etíopes. Pregunta: ¿hicieron bien en rescatar a los judíos etíopes o tendrían que haber rescatado indistintamente a los etíopes que fueran judíos o no?
¿Estaba justificada esa distinción? La respuesta de Sandel es que si aceptamos las obligaciones de solidaridad y del ser parte de algo, entonces es claro que Israel sí tiene la responsabilidad especial de rescatar a los judíos etíopes. Y después de esa, cuando ya cumplió esa, puede rescatar a los demás, o incluso tal vez tiene la obligación de rescatar a los demás en la medida de lo posible. Hasta aquí los ejemplos. La siguiente pregunta que nos hacemos es si el patriotismo es una virtud. Para que el patriotismo fuera una virtud se requerirían varias cosas. Una sería que las virtudes existieran, hipótesis con la cual no cualquier liberal estaría de acuerdo, o con una concepción particular de virtud que no consistiera simplemente en ser un buen liberal. Pero si hay virtudes, ¿es el patriotismo una? ¿Qué implica el patriotismo? El patriotismo implica preferir a la propia nación sobre las demás. Implica tener obligaciones los unos con los otros que van más allá de los deberes que tiene uno con todas las demás personas del mundo. Implica que uno está relacionado con sus conciudadanos por vínculos de lealtad a la comunidad. Quiere decir que uno le debe más a los de adentro que los de afuera. Ejemplos. Hay que ver qué piensan ustedes. Los países dan más a su pueblo que a los extranjeros. Por ejemplo, pone el ejemplo de Estados Unidos, le da prestaciones públicas como educación pública, seguro de desempleo, pensiones de seguridad social, cupones de alimentos a los nacionales y no a los extranjeros. Cuando la gente se opone a la política de inmigración más generosa, si alguien sostiene, ¿debería abrirse la inmigración? ¿Qué es lo que sostienen los nacionales? Les preocupa que los extranjeros también se beneficien de programas sociales que están pagando los estadounidenses. No les preocupa que otros estadounidenses se beneficien de esos programas que están pagando los contribuyentes, pero sí les preocupa que los extranjeros también accedan a esos beneficios. ¿Se justifica esa distinción o es un prejuicio? La distinción que nos hace favorecer, por ejemplo, en el caso de México, a los mexicanos antes que a los ecuatorianos o a los guatemaltecos que hayan inmigrado a México, sea legal o ilegalmente, es igual. ¿Se justifica que los tratemos de manera diferenciada o los tenemos que tratar exactamente igual que a los mexicanos? De hecho, si uno es realmente consistente con la teoría liberal, no debería haber ninguna restricción para la migración, porque cada quien tiene derecho de buscar su felicidad allí donde esté disponible. Y si uno tiene la mala suerte, es decir, lotería natural de nacer en un país pobre, los países ricos tendrían, desde el punto de vista del igualitarismo, obligación moral de ayudar. Y la obligación mínima sería abrir la frontera. Sin embargo, los países suelen tener políticas restrictivas para la inmigración y por lo general se pone como argumento para limitar la inmigración que los inmigrantes pueden ocupar los puestos de trabajo que los nacionales podrían necesitar. Pregunta: ¿tienen más derechos los nacionales que los extranjeros? ¿Por qué? Porque son de nuestra comunidad, diría un comunitarista. Un liberal diría: no tiene ninguna prioridad un nacional sobre un extranjero.
Entonces, ¿la solidaridad con los congéneres es un prejuicio? Esto depende de que se acepte que tenemos obligaciones especiales con nuestra familia, nuestros camaradas o nuestros conciudadanos. Se puede sostener que son obligaciones de la solidaridad con nuestros grupos de pertenencia, o se puede sostener que son meros ejemplos de egoísmo colectivo y prejuicio a favor de los congéneres. Sería una actitud localista, un prejuicio que habría que superar. O al revés, lo que tenemos que hacer es promover esa actitud favorable hacia las comunidades y defender a nuestra patria y a nuestra fraternidad. Es verdad que no siempre se oponen unas obligaciones con las otras. Solo se oponen en aquellas circunstancias en las cuales los recursos son escasos para satisfacer los reclamos de todos. Pero en esos casos en los cuales los recursos son escasos, ¿cómo sería moral actuar? Otro elemento que cita Sandel como evidencia de que creemos en estos vínculos comunitarios son los sentimientos del orgullo y la vergüenza por el propio país. Es decir, si uno está orgulloso del progreso de su país, o si uno siente vergüenza por alguna acción del gobierno que represente a la nación y que a uno le parezca inadecuada, estos dos sentimientos, el orgullo y la vergüenza, son sentimientos morales que presuponen una identidad compartida. Es decir, uno siente vergüenza porque se identifica con el país, con la nación, y cree que algo que está haciendo su país es vergonzoso, o al revés. Uno se siente orgulloso de que México gane medallas en las Olimpiadas o que gane el Mundial de Fútbol. Si uno tiene estos sentimientos, quiere decir que uno está reconociendo una identidad comunitaria. Y una pregunta más es, ¿qué pasa cuando chocan los deberes locales con la comunidad, con los deberes universales? Es el caso de los judíos etíopes. ¿Tenía que dejar Israel morir a los etíopes no judíos si era necesario para salvar a los judíos? ¿O cuando había un deber universal tenía que dejar de lado los deberes locales? Todos estos argumentos están destinados a argumentar en favor de la existencia de deberes no elegidos, no consentidos, aunque tampoco rechazados, que tienen que ver con vínculos locales y no con razones universales para las obligaciones, como por ejemplo la necesidad del otro. Esa sería una razón universal. ¿Cree Sandel que el conjunto de obligaciones que las concepciones liberales pueden admitir son insuficientes y que hay que admitir obligaciones de la solidaridad o la adscripción, así le llama Sandel, que plantean exigencias que provienen de razones ligadas a narraciones con las cuales interpretamos nuestras vidas y las comunidades en que vivimos? Y esta nueva concepción del ser humano, del individuo y del yo, dice Sandel que nos vuelve a llevar a la cuestión de la libertad humana. Hay que preguntarse entonces cómo concebimos la libertad. La libertad ya no consiste en definirse a uno mismo desde el principio.
porque uno no puede elegir quién es, uno tiene que descubrir quién es dentro del seno de una comunidad. Y en el seno de esa comunidad podemos tener lazos morales que no elegimos y que quizás no quisiéramos tener. Por ejemplo, uno podría rechazar el patriotismo. Uno podría rechazar la responsabilidad colectiva. Uno podría sostener: yo no soy responsable de lo que hicieron mis tatarabuelos. Y dice Sandel, no solo hay que revisar la noción de libertad, según la cual uno podría no tener esa libertad de escoger si tiene o no el deber de ser patriota, de defender a sus conciudadanos más bien que a los ciudadanos del país vecino. No solo está en juego la noción de libertad, sino también la noción de justicia. ¿Por qué? Porque para el individualista, la justicia consiste simplemente, o a lo mejor no simplemente, sino de manera compleja, en ponerse en una posición imparcial respecto de los intereses de todos, siendo los intereses y los fines de todos algo que debe elegir cada uno de manera autónoma. Pero cuando los fines no son electivos, cuando los fines están dados por la historia y por la narración dentro de la cual está cada uno, y que es una narración que se integra en la historia de una comunidad, entonces esos fines ya no son fines del individuo, son fines de la comunidad que, en un sentido que se parece al sentido aristotélico, podrían ser aquellos que definen la vida buena de esa comunidad. Y si el individuo no solo tiene aquellos deberes que elige, sino que tiene deberes de solidaridad con su comunidad, si tiene el deber de ser buen ciudadano y de cultivar un carácter bueno, entonces eso constituye un ideal de vida virtuosa que muy bien podría ser algo a lo cual el Estado tuviera que poner atención. Es decir, que tal vez no haya que quitar de la vida pública y del debate público y de la función del Estado, primero el discutir y analizar cuáles son los ideales de la vida buena que tienen los individuos, pero que tienen los individuos dentro de la comunidad. Piensa Sandel que no se pueden tomar decisiones importantes acerca de la vida pública manteniendo la neutralidad respecto de los sistemas de valores. Piensa que la política no puede ser vaciada de compromisos morales sustantivos. Y piensa que esto conduce a una vida civil empobrecida, que solo podría defender formas débiles de tolerancia. ¿Tendrá razón Sandel? ¿Es imposible tener una concepción liberal de la justicia que no esté vacía? ¿La neutralidad del Estado llevaría a concepciones empobrecidas del valor? Esta es la pregunta que se hace Sandel. Cada uno de ustedes tendría que pensarlo por sí mismo. A mí personalmente me parece que la concepción liberal no está vacía de valoraciones y que es perfectamente capaz de producir valores fuertes. El valor de la solidaridad no tiene por qué estar apoyada en intereses grupales. Puede perfectamente ser una obligación fuerte de solidaridad ante cualquiera que esté peor que yo.
es decir, la idea de que se debe ayudar a los menos aventajados. No serían obligaciones locales, no serían obligaciones con nuestros ciudadanos, pero sí son obligaciones que no dependen de la elección. La mayoría de las obligaciones morales se nos imponen, y esto dentro del liberalismo. No de cualquier liberalismo, del liberalismo igualitario o del utilitarismo. Y el principio de tolerancia podría ser mucho más fuerte. Podría convertirse en un principio de aceptación. ¿Por qué? Porque si todo ser humano tiene la misma dignidad y tiene el mismo derecho a elegir, yo no nada más tengo que tolerar su forma de vida. Tengo que aceptarla. Y además, esto no excluye la discusión, porque uno podría debatir con los demás acerca de si su forma de vida está o no está tan más o menos justificada que la mía. Es posible que yo quiera defender una concepción liberal según la cual no debo promover la virtud en los demás y que alguien me conteste que estoy equivocada y que me pueda dar argumentos en contra. Alguien podría dar argumentos antiliberales a un liberal, como es el caso de Sandel. Y esa no es una discusión vacía. ¿Qué pasa en ámbitos más espinosos? Por ejemplo, una discusión acerca de la religión. Ahí es más difícil ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque se parte de dogmas. Y cuando se parte de dogmas, se termina el ámbito de la racionalidad y ya no es posible discutir. Ahí habría que apelar simplemente al respeto. Pero no es una discusión que no se pueda dar en el contexto de una sociedad liberal. Sandel es uno de los mejores críticos de Rawls, además de ser un gran argumentador y un expositor muy claro. Y nos invita a entrar a esta discusión. El comunitarismo es la herramienta para defender actualmente las políticas que dan privilegios a la defensa de las tradiciones comunitarias, de las culturas locales, por ejemplo, las tradiciones de los pueblos indígenas. El comunitarismo es una buena herramienta para defender culturas y tradiciones locales. En cada una de esas culturas, de esas comunidades, que podría ser una comunidad indígena, podría ser una comunidad religiosa, podría ser alguna otra agrupación civil. En cada una de esas agrupaciones tendrán sus principios, sus tradiciones, sus creencias, sus valores, sus formas de vida. Se puede discutir, debatir acerca de si son buenas formas de vida, si es mejor una que la otra. La idea de Sandel es que esta discusión sí se debe llevar a cabo en una comunidad democrática. Él está de acuerdo con la democracia. Cree que la vida pública sería más rica con esta discusión. Una posición opuesta, que no es la de Sandel, es la de pensar que poner distintos sistemas de valores a discutir no llevaría más que al choque, desacuerdo y a la tensión, e incluso a la violencia. ¿Será así? No lo sabemos. Vivimos en una sociedad multicultural en donde los choques entre culturas tienen que encontrar una forma de ser resueltas. Tienen que ser resueltas manteniendo la diversidad. Pero queda abierta la pregunta de si esa diversidad
implica que en el fondo no hay una mejor forma de vida que otra, si implica alguna forma de relativismo moral, en el sentido de que los valores de cada comunidad son de esa comunidad y no tienen justificación y no hay que buscarles justificación, y los valores de otra comunidad serán opuestos pero tan injustificados como la primera. ¿Nos lleva el comunitarismo a alguna forma de relativismo moral? O al contrario, como piensa Sandel, hay que poner a los ciudadanos a debatir acerca de diferentes formas de vida, para que busquen entre todos un conjunto de valores sustantivos que le dé sentido a la vida pública y a la vida interna de la comunidad. Son preguntas abiertas. Yo todavía creo en el principio de neutralidad estatal. Creo que la defensa de las comunidades no tiene que conllevar que el Estado le dé preferencia a los intereses de unos ciudadanos sobre los de otros, ni que tenga que defender tradiciones o formas de vida, que tenga que defender, por ejemplo, la lengua de la comunidad para que no se pierda. Creo que los miembros de la comunidad tienen que ser suficientes para ello. Y si no son suficientes, no habría razones para preservar esas tradiciones, porque el derecho a esas tradiciones es de los individuos. Y si los individuos no quieren conservarlas, no habría ninguna razón para conservarlas desde el Estado. También creo que cada quien es responsable de su propia identidad, que no tiene que ayudar el Estado a que uno conforme su identidad sobre la base de las tradiciones. Si uno no crece en un medio en donde haya un conjunto de valores y tradiciones firmes, es responsable de encontrar sus propios valores. No tienen por qué venir de afuera. Y en todo caso, cuando cambien los valores de la comunidad, el individuo nacerá y crecerá en un contexto donde hay otros valores. Si desaparece una tradición cultural, se va a formar otra. Nunca nadie crece en un vacío cultural. No creo que sea cierto que si uno no defiende las tradiciones, el individuo crece en el vacío. Las comunidades siempre tienen sistemas de valores. Y siempre le buscan sentido a sus formas de vida, a sus proyectos. Y el individuo mismo puede buscarle sentido a sus proyectos y a su vida, sin necesidad de que ese sentido venga de afuera. Es una pregunta muy interesante, la del si el individuo solo puede encontrar su sentido, o a uno le tienen que dar desde afuera el significado de su propia vida. Creo que eso está en la clave de la respuesta, si hay una respuesta a la elección entre estas dos visiones del yo, estas dos visiones del individuo y estas diferentes caracterizaciones de la libertad. Por otro lado, están los que señalan los peligros del comunitarismo. ¿Por qué? Porque apoyados en el deber de defender las identidades locales, se propone que los sistemas jurídicos, los sistemas políticos, apoyen esos sistemas de valores de las diferentes comunidades culturales, y esos sistemas de valores podrían ser contrarios al liberalismo, pero además podrían ser contrarios incluso a derechos humanos o a derechos fundamentales. Podrían ser sistemas que defendieran propuestas totalitaristas, propuestas perfeccionistas como un Estado religioso,
y que por defender esos valores nacionales que darían identidad a ese país, se anularan, se cancelaran, se violaran los derechos de las minorías y de los individuos dentro de las minorías y dentro de la nación. Por eso hay comunitaristas como Richard Taylor que proponen una forma de comunitarismo que acepte un principio estatal de no neutralidad, pero que al mismo tiempo mantenga una posición liberal en el sentido de que sea compatible con la defensa de derechos fundamentales. Se podría promover tradiciones, defender, por ejemplo, la lengua para que no desaparezca, estableciendo, como sucedió en el caso de Quebec, que es el que cita, reglas que obligan a los hijos de inmigrantes, por ejemplo, a estudiar en escuelas francesas y les prohíben estudiar en escuelas inglesas con la finalidad de preservar la lengua francesa, que era la que estaba en peligro. Y entonces, desde el punto de vista liberal, sí se violarían derechos, se restringiría la libertad de elección de los individuos, pero no se llegaría a violar derechos fundamentales. Entonces, es verdad que no se trataría a todos de manera imparcial, pero se defenderían los valores comunitarios que, según Richard Taylor, promoverían que el individuo o que los individuos adquirieran una identidad en donde esa identidad sería necesaria para la realización de las personas. Esa pertenencia a la comunidad sería considerada un elemento que favorece al individuo. Un liberal podría pensar que este paternalismo que quiere cuidar a los individuos, darles sus valores y evitarle la decisión de tomar sus propias decisiones acerca del sentido de la vida, es, por un lado, una limitación de la libertad, pero por otro lado, en alguna medida, le quita dignidad al ser humano, le quita la dignidad de elegir por sí mismo. Aunque por otro lado, también puede ser muy cómodo nacer, vivir, crecer en el seno de una comunidad donde a uno le dicen qué es lo que se debe hacer, qué es lo que lo vuelve a uno valioso y cuáles son las reglas que tiene que satisfacer para ser aplaudido, aplaudida, para ser aceptada como valiosa, como miembro valioso de esa comunidad. Las personas que estén de acuerdo con esos valores se van a sentir cómodas. El problema lo van a tener los individuos que no quieran seguir las reglas, aquellos que no se sientan cómodos con las tradiciones, que no quieran aceptar como dados los valores y que por el contrario estén buscando una justificación para esos valores y quieran encontrarle una dirección y un sentido a la vida por sí mismos. Personas que busquen en sentidos diferentes que la mayoría o que la comunidad, que podría ser incluso una minoría, le está dando y le propone mantener.